¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si te desviaras solo un poco de la ruta? Si un simple error de cálculo te arrojara a un lugar al que la humanidad ni siquiera debería acercarse. Yo soy Elías. Era un simple explorador intergaláctico, un camionero de las estrellas que solo quería entregar su cargamento de nanocristales en el sector 7. Lo que conseguí, en cambio, fue una invitación, o más bien, una condena a ser el único varón humano en la boda más importante y más increíblemente exclusiva de toda la galaxia conocida. Y no fue una boda cualquiera. No había diplomáticos, ni guerreros, ni siquiera una abuela con un peinado cuestionable. Solo había princesas. Decenas. Cientos. Princesas de clanes estelares, herederas de tronos planetarios, todas con miradas que podrían desintegrar un crucero de batalla. Mi pequeño desliz de navegación me había dejado varado justo en medio del planeta Rilos, un mundo que se suponía era mítico, un santuario solo accesible para la realeza femenina de la Vía Láctea. Y yo, un simple humano, un Elías cualquiera con su nave destartalada, era ahora el único testigo no real de un evento que iba a cambiar el equilibrio de poder de 10 sistemas solares. Lo que sigue es mi testimonio, la historia de cómo un error de navegación me convirtió en el objeto de fascinación y a veces de terror de la élite femenina de la galaxia. Abróchate el cinturón. Esto se pone estelar, todo empezó con un meteorito. No, en serio. Un fragmento de roca espacial, no más grande que mi puño, atravesó mi sistema de navegación primario en el momento justo en que intentaba cruzar el velo de distorsión entre los sectores A9 y B1. En lugar de aparecer en el punto de salto del sector 7, mi nave, la vagabunda, vomitó fuera del pliegue espacial en un lugar que mi escáner se negaba a reconocer. El planeta debajo de mí, Rilos, irradiaba una firma energética que superaba todo lo que había visto en mis 20 años de exploración. La atmósfera era de un rosa iridiscente, casi líquido, y los continentes brillaban con estructuras que parecían talladas en cristal vivo. El problema es que Rilos no estaba en ningún mapa oficial de la Federación Galáctica, solo en antiguos archivos de mitología, el planeta de la realeza, el santuario ancestral de las casas estelares. Mientras intentaba reactivar los motores, mi nave fue atrapada por un rayo tractor que no se parecía a nada conocido, era suave, casi musical. Fui arrastrado hacia la superficie, aterrizando, o más bien siendo depositado con delicadeza, en una plataforma de mármol que flotaba sobre un mar de luces. Al salir de la vagabunda, el aire era dulce, con olor a especias y flores que no crecen en la tierra. A mi alrededor, en un radio de kilómetros, no había naves de guerra, ni puertos espaciales, solo jardines, cascadas de energía pura y una edificación central que parecía desafiar las leyes de la física, una catedral de oro blanco que se extendía hasta las nubes. Y luego las vi. Los primeros grupos. No eran guardias, ni personal de servicio. Eran figuras altas, elegantes, con túnicas que captaban la luz de forma diferente a cualquier tejido que conociera. Todas con diademas, todas con una presencia que gritaba autoridad. Había aterrizado en la víspera de una boda, la unión de dos linajes de poder inmenso, y cada invitada era una princesa o una emperatriz. Un humano varón, un bicho raro, había irrumpido en el evento más exclusivo de la galaxia. Fui rodeado casi de inmediato, no con hostilidad, sino con una curiosidad intensa, casi palpable. El silencio era total, roto solo por el suave murmullo de fuentes de agua energéticas. Una figura se adelantó. Alta, de piel de un azul profundo que parecía absorber la luz, con cabello plateado trenzado con joyas vivas. Era Silara, la suma administradora del protocolo rilano, o eso me dijeron después. Me estudió de arriba abajo con unos ojos dorados que parecían escanear mi alma. Su primera pregunta no fue sobre mi nave o mi misión, sino, ¿qué es usted? Un varón de la especie terrestre. ¿Cómo penetró el velo de silencio? Intenté explicar mi accidente, el meteorito, el error de distorsión, pero ella solo asintió con una paciencia que me hizo sentir aún más insignificante. Lo que descubrí fue crucial. Rilos era un planeta santuario, un lugar neutral donde las casas reales femeninas podían negociar, socializar y realizar ritos cruciales, libres de la interferencia y las ambiciones de los varones de sus respectivas especies, que generalmente estaban demasiado ocupados con la guerra y la política burda. Yo era una anomalía. Mi presencia era un riesgo de seguridad de proporciones galácticas, pero matarme o encarcelarme habría creado una mancha de sangre en suelo sagrado, algo impensable justo antes de la boda del milenio.
La solución de Silara fue brillante y aterradora. No podía irme, pero tampoco podía ser un prisionero. Sería un invitado especial, una rareza exótica, mantenido bajo la supervisión constante de una guardia de élite, y lo que es más importante, debía pasar completamente desapercibido, un mueble humano en medio de una sala llena de realeza. Fui instruido en los protocolos rilanos, no mirar directamente, no hablar a menos que me hablen, y bajo ninguna circunstancia, tocar. Me pusieron una túnica sencilla, y fui conducido a mis aposentos temporales, observando a medida que pasaba a las delegaciones que seguían llegando, princesas de Crillos, con sus cuerpos segmentados y sus armaduras enjolladas, herederas de Venu, que flotaban en esferas de energía, la realeza de los mundos gaseosos, que se manifestaban como patrones de luz danzantes. Y en el centro de todo, yo, el simple Elías, intentando no derramar la copa de néctar alienígena que me habían ofrecido. La noche anterior a la boda, fui llevado, bajo escolta discreta, al gran salón. Era un espectáculo que habría roto la mente de cualquier artista terrestre. El techo no existía, en su lugar, una proyección holográfica de la nebulosa natal de las dos novias llenaba el cielo. El salón era circular, con 1000 pedestales de cristal, y en cada uno, una princesa o reina sentada. La atmósfera era eléctrica, cargada con la sutil pero innegable tensión de cientos de mujeres en la cima del poder galáctico, todas reunidas en un mismo lugar. Los susurros eran en lenguas que sonaban a campanadas y silbidos de viento, hablando de alianzas comerciales, fronteras de asteroides y, sobre todo, del poder que esta unión matrimonial representaba. Mi posición era en la esquina más oscura de la sala, junto a una columna de obsidiana, mi único trabajo, no existir. Pero la curiosidad de la realeza es un motor poderoso. Lentamente, algunas de las princesas comenzaron a acercarse, no en masa, sino individualmente, con una arrogancia estudiada. La primera fue la princesa Liria de la casa de Cygnus, una criatura de 5 metros de altura, cubierta con escamas iridiscentes que cambiaban de color con sus emociones. Me preguntó en un perfecto intergaláctico, ¿qué piensas de nuestro ornamento? ¿Te resulta ofensiva la belleza absoluta? Intenté responder con la máxima neutralidad posible, hablando de la admiración por la arquitectura. Mis respuestas, simples y directas, parecían fascinarlas, mi falta de pomposidad o ambición política, mi absoluta irrelevancia. Para ellas, acostumbradas a que cada palabra fuera una estratagema, mi sencillez era un enigma. Pasé las horas siguientes como un espectáculo de circo, un espécimen terrestre, respondiendo preguntas sobre la gravedad de la Tierra, la comida y mis ridículos intentos de viajar por el hiperespacio. Fue humillante, sí, pero también esclarecedor. Me di cuenta de la inmensa carga que estas mujeres llevaban, el peso de miles de años de historia, y cómo, a pesar de su poder, estaban confinadas por sus propias jerarquías y protocolos. Era una jaula de oro y cristal. Y yo, el hombre que no tenía nada, era el único que podía verla desde afuera. Fue la princesa Nerea, la heredera del imperio Silón, la que rompió el protocolo de la manera más audaz. Los Silón son conocidos por su pragmatismo brutal. Nerea era una mujer de cabello corto y oscuro, con implantes cibernéticos casi invisibles y una mirada de acero. Mientras la música ceremonial flotaba en el aire, me obligó, con un gesto de la mano, a acercarme un poco más. Ella no quería saber sobre la Tierra. Quería saber sobre mi opinión sobre la unión matrimonial que iba a tener lugar. ¿Cree usted, terrestre, que el amor es un factor en una alianza de poder de esta magnitud?, me preguntó. Era una pregunta peligrosa, una que ninguna de las otras invitadas se habría atrevido a plantear en voz alta. Le respondí que en la Tierra, el amor era a menudo una excusa conveniente para las alianzas políticas, pero que al final, el poder siempre tenía la última palabra. Ella se rió, un sonido seco y amargo. Su honestidad es su único valor. Es por eso que no lo han desintegrado. No hay intención oculta en sus palabras. Me confesó que esta boda no era una celebración, sino una fusión forzada de recursos y territorios para evitar una guerra civil intergaláctica. Las dos novias se odiaban. La tensión en el salón no era emoción, sino anticipación. Esta boda era una bomba de relojería. Nerea, como muchas otras princesas, estaba atrapada en un sistema que la obligaba a casarse por poder o a ser una pieza de ajedrez en un juego que no le interesaba. Nuestra conversación se centró en la libertad. La libertad de elección, la libertad de movimiento, cosas que yo, un simple camionero, daba por sentado. Ella me miró con una envidia apenas disimulada. Para ella, volar en un carguero espacial
con solo la nebulosa como techo, era la máxima expresión de la libertad que su estatus nunca le permitiría tener. En ese momento, en la oscuridad del rincón, el protocolo se desvaneció, y solo quedamos dos seres, un humano y una princesa, lamentando las cadenas invisibles de sus respectivas existencias. El día de la boda fue un torrente de opulencia. La ceremonia se llevó a cabo en la parte superior de la catedral de cristal, un altar suspendido en el aire, con vistas a todo Rilos. Los regalos de boda eran asombrosos. No eran joyas, sino activos estratégicos. La princesa de Cae los regaló una luna habitable con ricas vetas de silicio. La reina de Grendon entregó los derechos de navegación a través de un peligroso, pero lucrativo, campo de asteroides. Eran transacciones políticas disfrazadas de festividades. Yo no tenía nada que dar, por supuesto. Pero por la mañana, Silara se acercó a mí con una leve sonrisa. Elías, un regalo es esperado de todos los invitados. Incluso del espécimen terrestre. Ella me entregó una tableta de datos con mi historial de navegación. Mi regalo tenía que ser algo que solo yo pudiera dar, una perspectiva terrestre. Fui llevado ante las novias, dos mujeres de poder incalculable, vestidas con túnicas de energía tejida. Parecían estatuas, hermosas pero frías. Me presenté, y con un nudo en el estómago, les ofrecí mi regalo, mi mapa estelar, que mostraba la ruta hacia la Tierra, un pequeño y tranquilo punto azul, completamente irrelevante para la política galáctica. Pero lo que expliqué fue mi perspectiva de la fuerza humana, HFY. Les dije que, aunque la humanidad no tenía ejércitos masivos ni flotas inmensas, nuestra fuerza residía en nuestra tenacidad. Les conté de los pioneros, de los humanos que se lanzaron al vacío solo con fe y un motor, y como nuestra mayor debilidad, la emotividad, era también nuestra mayor fortaleza. El amor que buscamos en nuestro mundo es caótico, pero auténtico, dije. No elegimos las estrellas. Las estrellas nos eligen a nosotros. Nuestra fuerza es nuestra capacidad de empezar de nuevo, de no rendirnos a pesar de saber que somos insignificantes en el cosmos. El silencio fue ensordecedor. Las novias no me agradecieron. Solo se miraron la una a la otra. Pero el regalo, el concepto de una pequeña especie que se niega a rendirse, resonó. Las princesas a mi alrededor, acostumbradas a la estrategia, quedaron fascinadas por la idea de que la vida pudiera ser vivida sin una necesidad constante de control. Después de la ceremonia, el baile. No era una fiesta, sino una coreografía de la diplomacia. Cada giro y cada paso era una negociación en silencio. Fui excluido, por supuesto, relegado a mi rincón. Pero entonces, la princesa Silara, con un toque inesperado de humor, se acercó y me pidió que bailara. No por diversión, sino para desafiar las expectativas. Me guió a la pista, y mi baile terrestre, torpe y sincero, contrastaba fuertemente con la gracia fluida y calculada de los rituales rilanos. Mientras bailaba con Silara, me reveló el secreto más grande del planeta: la boda del milenio no era una alianza, sino una prueba. El velo de silencio no solo mantenía a Rilos oculto, sino que también era un campo de energía que reaccionaba a las emociones. Si la boda hubiera sido una unión puramente política y sin amor, el velo habría fallado, exponiendo Rilos al resto de la galaxia. La prueba era si la emoción humana que yo había introducido, esa chispa de autenticidad, podría evitar el colapso. Mi presencia era un experimento. Silara me sonrió de manera enigmática. Usted introdujo el caos. El caos es el motor de la vida. A veces, la estabilidad se encuentra en la inestabilidad. El baile terminó, y Silara se retiró, dejándome de nuevo solo, pero ahora era diferente. Había bailado con el protocolo mismo. Y había sobrevivido. Las otras princesas me miraban con un nuevo respeto, no por mi rango, sino por mi audacia involuntaria. El ambiente festivo se rompió cuando una de las novias, la princesa Kira, hija del Imperio de Hielo, se desmayó repentinamente en el centro del salón. El caos fue instantáneo, pero de una manera organizada. Las princesas no gritaron, en cambio, sus campos de fuerza personal se activaron, y el salón se llenó de un zumbido de energía defensiva. Fui testigo de cómo una princesa de la Casa de Soles, una maestra de la curación energética, se precipitó para ayudar, pero fue detenida por la guardia. El desmayo de la novia fue interpretado como un ataque. La tensión que se había estado acumulando durante meses, años, explotó. Las alianzas cambiaron en segundos. Las princesas, ahora divididas por lealtades antiguas, se enfrentaron en el salón.
Armas psíquicas se activaron y los muros de cristal comenzaron a vibrar. Me di cuenta de que si esto escalaba, Rilos sería destruido y yo, en el centro, también. No podía hacer nada físicamente. Pero en ese momento, recordé las palabras de Silara: mi valor era el caos, la imprevisibilidad. La mayoría de las princesas estaban acostumbradas a resolver conflictos con estrategias militares o diplomáticas. Necesitaban un distracte humano. Me subí a la mesa más cercana, una pieza de mármol flotante, y grité con toda la fuerza de mis pulmones. Grité una tontería. Grité sobre el precio del combustible hiperespacial, sobre la mala calidad de la comida de mi planeta. No importó lo que dije. Lo que importó fue que un varón, un humano, estaba gritando en medio de la sala más sagrada de la galaxia. El efecto fue el que buscaba, el silencio regresó. Las princesas se quedaron boquiabiertas, sus rostros alienígenas expresando una incredulidad total. La tensión se rompió. Mi estupidez humana había evitado, por un segundo, una guerra intergaláctica. El silencio que siguió a mi arrebato fue la calma antes de la tormenta. Fui inmediatamente inmovilizado y bajado de la mesa. La princesa Silara, que había estado ocupada estabilizando a Kira, me miró con una mezcla de furia y una risa apenas contenida. Terrestre, su estupidez es su arma más letal. Ha salvado a Rilos de sí mismo. Ha reintroducido la ridiculez donde solo había seriedad de muerte. Se reveló entonces que el desmayo no fue un ataque, sino un simple agotamiento por el estrés, algo que las princesas, en su mundo de poder, rara vez permitían. Pero el incidente había forzado la mano de las alianzas. Silara me explicó que la única forma de asegurar la paz era mantener la boda del milenio, pero con un cambio de enfoque. Ya no podía ser una unión de poder, sino de entendimiento mutuo. Mi presencia, mi regalo de la perspectiva humana, había sido el catalizador que necesitaban. Me habían observado. Mi honestidad, mi miedo genuino y mi torpeza habían sido analizados por los estrategas psíquicos de Rilos. La conclusión fue simple: la humanidad era impredecible, emocional, y por lo tanto, el único verdadero factor neutro en la galaxia. Me hicieron una oferta, no como diplomático, sino como observador. Un enlace no oficial de la Federación Rilana con los mundos varoniles, un traductor de emociones. Por supuesto, lo que yo quería era volver a mi nave y marcharme. Pero mi vida ya no era mía. Me había convertido en un símbolo, el único varón humano que había sido testigo de la boda más exclusiva de la galaxia y que había sobrevivido. Silara me escoltó de regreso a la vagabunda, que ahora estaba completamente reparada y reabastecida. Antes de entrar, me dio un pequeño cristal. Llévelo. Es una llave. Un día, Elías, el equilibrio se romperá de nuevo y su caos será necesitado. Hasta entonces, siga su camino. Pero recuerde, usted ahora tiene acceso a lo que ningún otro varón en el universo tiene. Con el corazón latiéndome a un ritmo de pánico, volví a encender los motores de la vagabunda. Sentado en el asiento del piloto, miré por la ventana. La ceremonia de la boda continuaba, ahora con una atmósfera ligeramente más relajada, más humana, si eso era posible. En Rilos. Las dos novias estaban de pie, y por primera vez, las vi sonreír la una a la otra. Mi pequeño y estúpido acto de desesperación había funcionado. Activé los propulsores, y esta vez, el sistema de navegación no falló. Crucé el velo de silencio de Rilos. Al mirar hacia atrás, el planeta ya había desaparecido, envuelto en el velo rosa iridiscente. Volví a ser un simple camionero de las estrellas, un Elías cualquiera, dirigiéndome al sector 7 para entregar mis nanocristales. Pero ya no era el mismo. Llevaba conmigo el peso de un secreto galáctico. Tenía una llave de cristal. Y lo que es más importante, había visto la cara oculta del poder. Había visto a las princesas, no como figuras monolíticas de poder, sino como mujeres atrapadas en sus propias coronas. Había descubierto que la mayor fuerza de la humanidad no eran nuestras naves o nuestras armas, sino nuestra simple y llana capacidad de ser humanos, de ser ridículos, de sentir miedo y de gritar cuando todo lo demás falla. Mi historia de exploración intergaláctica había terminado. Mi historia como testigo de la diplomacia de las princesas acababa de comenzar. Y sabía, con una certeza que helaba la sangre, que mi pequeño planeta azul, la Tierra, ahora estaba en el mapa de una facción que era mucho más poderosa y mucho más interesante que cualquier imperio galáctico, el Consejo de Princesas que había presenciado en Rilos. Lo que la humanidad hará con esta atención recién adquirida, aún está por verse.
pero por ahora, sigo volando. Y mi mayor miedo no es un meteorito, sino que mi cristal empiece a brillar.